Intenté responder de manera similar. Temía que ella sufriera más que yo. Kiel estaba bajo bombardeos diarios de los aliados y sabía que ella debía estar hambrienta todo el tiempo, debido al racionamiento durante la guerra. En cambio, yo podría haber trabajado como un esclavo, pero estaba alimentado, resguardado y no tenía que preocuparme por más bombas que cayeran sobre mi cabeza. Para ese otoño, los estadounidenses me asignaron la peor tarea imaginable: trabajo en el campo. No estaba preparado para ello, al igual que no lo había estado para ser soldado en Alemania. Me había capacitado en una escuela comercial para un trabajo de oficina en contabilidad y compras. Ahora estaba plantando cebollas en extensas áreas con trabajadores migrantes mexicanos bajo el ardiente sol de Texas. La mayor experiencia en jardinería que había tenido era ayudar a mi madre a plantar algunos tomates en su pequeño jardín. Los mexicanos que encabezaban las filas plantaban rápidamente y eficientemente una pequeña planta de cebolla a la vez, todo el día. Sus filas plantadas eran tan rectas y uniformes como una cuadrícula. La única manera de mantenerme al día era lanzar grupos enteros de pequeñas cebollas en menos hoyos. Esperaba que nadie pudiera recordar cuáles eran mis filas cuando los brotes verdes aparecieran. Pero seguía adelante porque recibiría 80 centavos al día en cupones de la cantina. Después de intentar mantenerme al día con los mexicanos durante una semana y sufrir de náuseas y dolores de cabeza todas las noches, busqué un trabajo más fácil. Una vez más, Dios estaba conmigo. Tuve mi oportunidad, una vacante como traductor temporal para el sargento estadounidense Ruckrock. Era un hombre con sobrepeso, con ojos que casi desaparecían en su rostro hinchado. Ruckrock llevaba un sombrero grande y marrón que aprendí que era usado por los instructores de entrenamiento en el ejército de Estados Unidos. Ruckrock estaba a cargo de las asignaciones laborales para los prisioneros de guerra, o POWs. Realizaba la llamada y enviaba a los prisioneros a sus tareas diarias. Mientras hablaba, mascaba tabaco y escupía. Sus vocales arrastradas del Texas, intercaladas con jugosos escupitajos, sonaban muy diferentes a mi pronunciación de inglés británico. Apenas podíamos entendernos. Para asegurarme de que me entendiera, intenté dejar de lado mi inglés británico y hablar el inglés estadounidense, sin darme cuenta que también estaba adoptando sus modismos. Decía this way, y that way, y all, y todas las demás palabras pegajosas que se escuchaba usar. Hasta ese momento consideraba que mi conocimiento del inglés era una ventaja para sobrevivir como prisionero de guerra en América. Luego ocurrió un incidente grave relacionado con uno de mis compañeros de barraca, el cabo Hugo Kraus, de 24 años. Hugo también hablaba inglés y ocasionalmente traducía para el comandante del campo. Hugo había vivido en Nueva York con sus padres inmigrantes desde 1928 hasta 1939. Luego regresó a Alemania, donde se sentía más en casa. Estudió para convertirse en sastre y trabajó en ese oficio hasta que lo reclutaron. Extrañamente, mientras Hugo estaba en el cuerpo de África combatiendo contra los aliados, sus padres se convirtieron en ciudadanos de los Estados Unidos. Cuando el Sir y la señora Kraus se enteraron de que Hugo había llegado a Earth, estaban eufóricos. Dado que Hugo era ciudadano y soldado alemán, no se le otorgaron privilegios especiales, pero a sus padres se les permitió visitarlo en el campo. Le llevaron sonrisas, abrazos y una máquina de coser. Mi amigo Hugo estaba emocionado con su regalo y montó su propio negocio. Rápidamente corrió la voz que Hugo podía confeccionar uniformes, camisas y sombreros a medida con su nueva máquina de coser estadounidense. Y pronto nuestra barraca tuvo una corriente constante de visitantes que querían transformar sus holgadas ropas militares en elegantes atuendos ajustados. Entonces, una noche después de apagar las luces, nos despertamos con un gran alboroto. ¿Qué está pasando?, pregunté. Salté de la cama y corrí hacia la multitud alrededor de la litera de Hugo. Estaba sangrando e inconsciente. ¿Qué pasó?, pregunté a un hombre en una litera cercana a Hugo. Algunos tipos le lanzaron una manta sobre la cabeza y lo golpearon con tablones de piso. Todo terminó en minutos. No podía creer que me hubiera dormido durante todo eso. ¿Quiénes eran? ¿Cómo eran?, pregunté. Estaba oscuro. Él señaló hacia la puerta. Salieron por ahí y desaparecieron. No sé quiénes eran, dijo el hombre, sacudiendo la cabeza y apartando la mirada.
Volvió a su litera y se tapó con la manta. Los médicos corrieron y llevaron a Hugo a una camilla. Nunca lo volví a ver. A la mañana siguiente nos dijeron que Hugo murió en el hospital. Se rumoreaba que la muerte de Hugo fue informada como un asesinato por personas desconocidas. Rolf pensaba que las conexiones estadounidenses de Hugo parecían traidoras a los nazis. Me quedé en shock hasta la médula de mis huesos. Sus pobres padres deben haber quedado devastados. Un fanático paracaidista alemán en la barraca de al lado me parecía el sospechoso más probable, pero era peligroso meter la nariz en esos asuntos. Después del final de la guerra, leí que varios prisioneros de guerras alemanes fueron declarados culpables del asesinato de Hugo y ahorcados en Fort Leavenworth, Kansas. El asesinato de Hugo dejó claro que los nazis fervientes estaban entre nosotros. Eso hizo evidente que estaba en mucho más peligro de mis compatriotas alemanes que de mis captores estadounidenses. Las noches eran las más peligrosas porque los estadounidenses no custodiaban nuestras barracas. Después del asesinato de Hugo, me sentía aún más vulnerable, especialmente en la cama. Nunca podía relajarme, como si todavía estuviera en África. Dormía ligero, alerta al ruido más leve. Mis amigos más cercanos también. Como había sido amigo de Hugo, temía que los asesinos me señalaran por esa razón o por mi trabajo como intérprete para el personal militar estadounidense. Encontré a Rolf a la mañana siguiente y le dije, me estoy yendo de aquí. ¿Qué? ¿Escapando? No, idiota, me voy a otro campo. Esto tengo que verlo con mis propios ojos. Logré transferirme a un campo de prisioneros de guerra en Metzias, Texas, con algunos otros prisioneros de Air. Mi elección no resultó bien. Resulta que un campo de oficiales alemanes estaba adjunto al campo regular en Metzias. Apenas terminamos de hacer nuestras literas cuando los oficiales alemanes entraron con arrogancia en nuestra barraca. Tuvimos que levantarnos rápidamente para darles un saludo elegante. Estar en nuestra barraca en 1 hora, dijo un oficial de alto rango, observándonos con frialdad. Algunos de ustedes serán elegidos para ser nuestros sirvientes. Se les exigirá lavar nuestra ropa y limpiar nuestras habitaciones. Llenos de sí mismos, salieron por la puerta. Mis amigos y yo nos miramos asombrados. No pasé por la guerra solo para convertirme en un sirviente, dije. Yo tampoco, dijo otro recién llegado. Digo yo, no lo hagamos, veamos si se atreven a obligarnos, gritó alguien empujando una cama contra la puerta. Otro arrojó una silla sobre la cama. Atrapados en el momento, usamos cada mueble disponible para entrincherarnos dentro. 1 hora después, los oficiales vinieron a ver qué nos estaba tomando tanto tiempo. Nos presionamos contra la barricada. Después de mucho forcejeo, golpes, insultos y órdenes gritadas, los oficiales se rindieron y se retiraron. Nos dimos el pulgar arriba. Finalmente estábamos en un equipo ganador. Nos reímos y nos estrechamos las manos. Metzia no era tan malo después de todo, dije. Dudo que esos tipos oficiales, o no, se arriesguen a parecer tontos de nuevo. Nuestro pequeño grupo se dirigió despreocupadamente hacia el comedor, pensando que habíamos ganado una escaramuza menor. Nuestra sensación eufórica no duró mucho. Cuando nos despertamos a la mañana siguiente, nos enteramos de que los oficiales nos tenían preparada una sorpresa. Nos hicieron expulsar del campo, nos condujeron en otro tren y nos sentaron en otro coche Pullman. Me preguntaba qué iba a pasar a continuación. Una vez más no tenía idea de hacia dónde me dirigía ni qué sucedería cuando llegara allí. Reforcé mi determinación de tomar el control de mi propia supervivencia. Me enteré de un guardia que necesitaba voluntarios para el servicio de cocina del tren. Aproveché la oportunidad. Cualquier acción era mejor que ninguna acción. Traté de ser optimista. El viaje en tren era un respiro de alambre de púas, torres de vigilancia y charcos impredecibles. Lo consideraría como unas vacaciones. Resulta que el viaje de tren fue eso y más. Mientras pelaba verduras y la ventana del tren frente a mí se convirtió en una visual en movimiento en mi nueva educación, vi una parte de América que nunca supe que existía, fresca, limpia y nueva en comparación con Europa. Cada noche saciado con una buena comida, me quedaría despierto tanto como fuera posible para mirar a través de la oscuridad. Luces de pueblos, ciudades y casas de campo pasaban rápidamente. Con relativa libertad, mis compañeros y ayudantes de cocina y yo pudimos relajarnos y disfrutar de los días fugaces.
Los Estados Unidos de América me intrigaban. Lo que más me sorprendía era que América había logrado florecer incluso en tiempos de guerra. Habría estado encantado de quedarme en el tren durante toda la duración de la guerra, pero mis breves vacaciones llegaron a su fin cuando el tren se detuvo en el Ciseo en Fort Knox, Kentucky, en la primavera de 1944. De vuelta al mundo real, la dura realidad se hizo evidente. Observé un enorme campamento que debería haberse llamado Ciudad Militar. Nuestro pequeño grupo fue recibido en el tren por guardias que nos llevaron a un edificio de administración. Entablé una conversación con uno de los guardias más jóvenes. Él dijo que dentro de Fort Knox había un campo de prisioneros de guerra que originalmente se construyó para los prisioneros de guerra italianos. Luego Italia cambió de bando de las potencias del eje a los aliados. Ahora los italianos ya no estaban cautivos y llevaban uniformes estadounidenses con un distintivo que decía Italia. Así que conseguimos su recinto. El guardia me llevó a las barracas donde se decía que dormían los soldados del norte de Alemania. Asomé la cabeza e hice mi presentación. Los chicos adentro me hicieron saber que estaba en el lugar correcto. Dos de los tipos más amables y serviciales en mi barraca eran Seppal Fritz Wolf y el soldado de primera clase Ernst Schlotter. Fritz estaba en sus mediados de los 30. Provenía de Leipzig, hogar de la famosa Messestadt, la Exposición Mundial de Comercio. Veterano con 6 años de servicio en el ejército, Fritz había formado parte de un batallón de ingenieros antes de ser capturado. Ernst era de Brickheim y tenía aproximadamente la misma edad que Fritz. Había servido durante más de 5 años y estaba entrenado en el nuevo proyector de cohetes Naval Warfare, antes de ser enviado al norte de África, donde esperó su llegada. Ambos habían servido en Francia y Polonia antes de ser enviados a África. Encontré una litera cerca de las que Fritz y Ernst habían ocupado. A pesar de ser mayores y veteranos de campañas anteriores en Polonia y Francia, mostraban optimismo y una actitud positiva frente a nuestra situación. Al igual que yo, solo buscaban la paz y regresar a sus familias. Desde la primera noche compartí mis comidas con ellos. Resultó que jugaban a la escoba, mi juego de carta favorito. También jugamos al fútbol. En esa época el fútbol era desconocido para los estadounidenses. Nuestros nerviosos guardias jóvenes miraban con disgusto mientras rebotábamos la pelota con los pies y las cabezas. Todos los prisioneros de guerra habíamos aprendido a ignorar a los guardias. No sabían nada de nuestras costumbres. Lo que veían parecían desconfiarlo y menospreciarlo. Poco sabíamos cómo su miedo e ira cambiarían nuestras vidas. Como los primeros 500 alemanes en Fort Knox nos asignaron a la sede del puesto. Mi primer trabajo fue en la lavandería del puesto. Allí conocí a mis primeros civiles estadounidenses que trabajaban para el ejército de Estados Unidos. No teníamos mucho en común. La mayoría eran mayores de edad y casados. Intercambiaron sus nombres de pila conmigo de inmediato. Incluso con alemanes de la misma clase social, podrían llevar meses o años llegar al trato de tutearse. Si los alemanes eran de una clase social más alta, nunca permitirían que alguien como yo los llamara por su nombre de pila. Me gustaban las formas informales de los estadounidenses. La ropa de los civiles también era más informal. Las mujeres parecían tener muchos cambios de ropa y llevaban pantalones, mientras que las mujeres alemanas generalmente tenían solo 2 trajes a medida de alta calidad por temporada. Aunque las mujeres de ambos lados del Atlántico llevaban el pelo en elaborados pompadours, como las estrellas de cine de Hollywood, los estadounidenses también se diferenciaban porque usaban maquillaje. Los estuches se abrían constantemente cuando retocaban sus caras. Un perfume romántico, una botella azul llamado Evening in Paris, era aplicado durante todo el día. Su fragancia me mareaba, aunque eventualmente me relajé y hablé y bromeé con mujeres casadas. Era demasiado tímido para hablar con las pocas chicas solteras que trabajaban allí. Obviamente poco impresionadas, ellas tampoco me buscaban. Aún así, me contentaba con ver formas femeninas suaves con ropa colorida de nuevo. Durante todo un año, lo único que había visto eran uniformes. Sonaban músicas pop en sus radios. Civiles estadounidenses se unían a los prisioneros de guerra para cantar y tararear Down Fans Mayan, una balada del oeste de la Hit Paradise, un programa de radio en 1944. Esa canción y Sentimental Journey
También popular en ese momento siguen siendo mis favoritas. La vida en un campo de prisioneros de guerra estaba llena de paradojas. Desde mi barraca podía observar un campo de prisión más pequeño en la colina que se usaba como depósito para encarcelar y castigar a soldados del ejército de los Estados Unidos. Llevaban el mismo uniforme que nosotros, con una gran P en la espalda y pequeños sombreros azules. Entraban a nuestro recinto todos los días bajo una fuerte custodia para vaciar nuestra basura. Eso ciertamente les decía dónde estaban. En cambio, cuando mis amigos y yo salíamos a trabajar en detalles dentro de Fort Knox, no teníamos ningún guardia. Los soldados estadounidenses que habían violado las regulaciones del ejército de los Estados Unidos tampoco eran alimentados tan bien como nosotros. No sentíamos mal por ellos y les dábamos dulces a veces. Los prisioneros estadounidenses fueron trasladados pronto a otro lugar y su antiguo campo se convirtió en un campo de sucursal del nuestro. Excepto por ocasionales deslices en travesuras como regalar barras de chocolate, seguimos las reglas. Nos ajustamos a los horarios y nos sentimos bastante seguros. La vida en el campo se estableció en una rutina. En poco tiempo, Fritz, Ernst y Petrie, seguros de que necesitábamos de Die Hemeliskei, formaron un club de caballeros. Guardábamos pasas de la cantina para hacer nuestro propio vino, fermentando pasas, levadura y agua en un frasco de galón con agujeros en la parte superior. El resultado fue un vino bastante potente para elevar nuestros ánimos. Nos servíamos mutuamente nuestras bebidas caseras con brindis alentadores hacia el futuro. Desafortunadamente, la calma no duró mucho. Después de la invasión aliada de Normandía en junio de 1944, grandes contingentes de prisioneros de guerra comenzaron a llegar a los Estados Unidos. Muchos terminaron en Fort Knox. Muchos de ellos eran nazis fanáticos, o peor aún, las Waffen-SS alemanas. Las fuerzas especiales de Hitler capturadas en Francia también llegaron. Siempre estaban listas para provocar una pelea sobre la lealtad, sin restricciones. Todo el mundo hablaba de Hitler, de los nazis y el resultado de la guerra. Las discusiones y peleas eran comunes. La vida dentro del campo se volvió repentinamente peligrosa para hombres como yo, que no querían más que paz y regresar a casa para ayudar a sus familias. Otros soldados recién llegados trajeron historias de bombardeos masivos en ciudades alemanas, bajas y destrucción, así como retiradas alemanas en Rusia. La violencia dentro del campo se intensificó, especialmente después del fallido intento de asesinato de Hitler, el 20 de julio de 1944. Después de su casi asesinato, Hitler ya no confiaba en sus generales. Se aseguró de que el resto de sus asesores fueran leales, nazis fanáticos. Inició muchos planes para mantener a los nazis en posiciones de poder. Un plan incluía a los nazis en el extranjero. Hitler emitió una nueva orden, el saludo militar mundial con el brazo doblado levantado hacia la gorra. Debía ser reemplazado por el saludo nazi con el brazo derecho rígido y levantado. Anteriormente, solo la SS saludaban de esa manera. Hitler logró extender su nueva orden a los campos de prisioneros de guerra. Dado que sabía que Estados Unidos respetaba la Convención de Ginebra, envió la orden sobre el saludo militar a través de la Cruz Roja al gobierno estadounidense. A partir de entonces, a los prisioneros de guerra alemanes se les exigía dar el saludo hitleriano a los oficiales estadounidenses. Los oficiales estadounidenses deben haber odiado el saludo. Los prisioneros de guerra que no eran nazis también lo odiaban. La manipulación de Hitler respecto a la Convención de Ginebra daba a los nazis en nuestro campo una sensación de poder y control. Un comentario como Hitler es un criminal, Alemania perderá la guerra, podía costarte la vida en un abrir y cerrar de ojos por parte de las SS. Habíamos mantenido la boca cerrada como civiles en Alemania y ahora teníamos que callarnos como prisioneros de guerra. Surgieron más peleas cuando hombres mayores con opiniones filosóficas y políticas propias hablaban. Como resultado, más de ellos tuvieron que ser tratados por lesiones graves. No fue hasta finales de 1944 que el comandante del campo estadounidense intentó detener las peleas. Emitió órdenes a través de un altavoz. Cualquier prisionero cuya vida o extremidad esté amenazada por otro prisionero puede buscar protección en la puerta con los guardias. El significado era claro.
los estadounidenses finalmente se dieron cuenta de que ya no podían depender de los suboficiales alemanes para controlar a los prisioneros de guerra, quienes a su vez también tuvieron que enfrentarse a la misma sombría realización. Los suboficiales no eran ni de lejos tan poderosos como las SS. Sin embargo, la administración interna de los campos de prisioneros de guerra seguía en manos de los suboficiales alemanes. Aunque los oficiales alemanes mejor educados y con más experiencia en liderazgo deberían haber sido la elección lógica, las reglas de la Convención de Ginebra les prohibían desempeñar este deber. La convención obligó a la administración del campo del ejército de los Estados Unidos a que los prisioneros de guerra designaran a un representante o portavoz para tratar con ellos. Nunca se nos pidió que nomináramos candidatos para este cargo, ni que votáramos por quien debería representarnos. Antes de que tuviéramos tiempo de ofrecer un candidato de nuestra elección, un prisionero de guerra agresivo y astuto políticamente se coló en el puesto del portavoz del campo alemán. Aunque los estadounidenses no eran conscientes de ello, ese suboficial en particular era popular entre los prisioneros de guerra de pensamiento similar por su postura ante el militarismo y la lealtad a Hitler. A pesar de este giro de acontecimientos, después de que el comandante del campo estadounidense afirmara su control, la vida en el campo se calmó nuevamente. Se aseguró de que ofreciera más equipos para la recreación. Este le dio al militante Pau algo más en que pensar que no fuera política y guerra. Incluso a los hombres alistados como yo, se les dio más tiempo para el entrenamiento. Los jugadores de fútbol celebraron juegos de campeonato que tuvieron una buena asistencia. El espacio para un teatro atrajo a actores y se les dio la oportunidad de perfeccionar sus habilidades para entretener al resto de nosotros. Algunos de los hombres se disfrazaron de mujeres y asumieron esos roles en espectáculos musicales. Nos reímos hasta que nos dolió el estómago, ya que sabíamos que ponían todo su empeño en una actuación para nuestro beneficio. Una vez a la semana teníamos la oportunidad de ver películas. Preferíamos las presentaciones de Hollywood mucho más que las alemanas. También teníamos acceso a una pequeña biblioteca con libros que habían sido prohibidos en Alemania. Por primera vez pude leer libros de autores judíos y escritores y pensadores antinazis, como Manny Neistat. Hitler había reprimido la religión, tanto judía como cristiana. En el campo, las SS y otros nazis veían la religión como una actividad antinazi, pero eso no me impidió ir a la capilla. Mis amigos comenzaron a venir con almas desgarradas y poco a poco comenzaron a sanar cuando nos dieron un lugar para practicar nuestra fe juntos. Los capellanes católicos y luteranos de prisioneros de guerra dirigían servicios religiosos los domingos por la mañana. Para mí, y estoy seguro de que también para otros, esto era un vínculo espiritual con nuestras familias. Mientras estábamos en nuestro santuario, podíamos inclinar nuestras cabezas y orar por la salud y seguridad de aquellos que habíamos dejado atrás. Juntos, rezábamos por la fuerza continua y el coraje para sobrellevar nuestra prisión. Los capellanes nos aconsejaban mantenernos ocupados trabajando y no pensar demasiado. La parte del trabajo era fácil, ya que todos los hombres alistados se les exigía trabajar a tiempo completo en Fort Knox. En agosto de 1944, me dieron un trabajo en una excelente cocina, prácticamente de 4 estrellas. Esta era la cocina de una unidad de la sede, que tenía un chef alemán profesional de restaurante y un pastelero alemán profesional. No había visto comidas como esas en años. Traducía para el sargento de la cantina, además de lavar platos y pelar papas. Como cenaba como un oficial, estaba tan satisfecho con mi trabajo como podría estar dadas las circunstancias. Un día me corté mientras pelaba verduras. El corte era profundo y sangraba tanto que el chef me envió a un joven médico alemán, bien arreglado, apuesto, con cabello castaño y ojos azules. Wolfgang tenía unos 7 años más que yo. Estudiante de medicina antes de ser reclutado, su clase social estaba por encima de la mía. Pero se tomó mucho tiempo para limpiar, suturar y vendar mi herida mientras conversaba conmigo de una manera inusualmente familiar. Así que, Yaino, ¿qué tipo de música te gusta? Personalmente me gusta mucho Wagner, dijo Wolfgang. Mientras se movía detrás de mí, comenzaba a masajear suavemente mi espalda y a presionar suavemente. No he tenido mucho tiempo para pensar en la música clásica, dije mientras me retrocedía. Me sentí incómodo y me di la vuelta. Él tomó mi mano. Yaino, yo estoy a cargo aquí.
Puedo sacarte del trabajo en cualquier momento que desees. Wolfgang me miró extrañamente y dijo, todo lo que tienes que hacer es quejarte de un dolor en la espalda y luego solo vienes directamente hacia mí. Mientras salía corriendo por la puerta tambaleándome de confusión. Si Wolfgang era homosexual, ¿cómo había escapado de ser perseguido en Alemania? Los homosexuales eran enviados a campos de concentración. Podría ser que estaba tan solo por una mujer, que mi ternura juvenil era mejor que nada. Nunca entendí la situación completa ni lo que Wolfgang estaba sintiendo, porque nunca regresé. Cuando mi herida pareció haber sanado, saqué los puntos yo mismo. La vida en el campo de prisioneros se convirtió en una serie continua de eventos impactantes. No tenía idea de que una soleada mañana de domingo, el 5 de noviembre de 1944, cuando salí para trabajar, el resto del campo sería puesto en marcha para buscar a los culpables nazis que estaban golpeando severamente a nuestros compañeros prisioneros de guerra. El comandante del campo estadounidense estaba decidido a encontrar a los brutales nazis. Los nazis habían sido tan rápidos en sus ataques y tan crueles con los informantes que habían sido imposibles de atrapar. Mis compañeros de cocina y yo estábamos al tanto del llamado sorpresa que tuvo lugar mientras estábamos trabajando. Cuando regresé con algunos de mis amigos del deber de la cocina, esa tarde, estábamos haciendo chistes sin darnos cuenta de lo que había ocurrido. Más tarde mis amigos en mi barraca me contaron que todo el campo de prisioneros de guerra tuvo que caminar lentamente bajo un balcón para ser identificados por las víctimas. Desafortunadamente no pudieron identificar a nadie. Luego me contaron la peor noticia. En la confusión, un guardia estadounidense había disparado y matado a tiros a mis buenos amigos, Ernst Slaughter y Friedrich Wolf. Nadie pudo decirme exactamente qué sucedió. Pero más tarde, como leí en el New York Times el 6 de noviembre de 1944, al guardia se le describía como no exitoso en persuadir a los prisioneros de que se alejaran de la cerca. El artículo continuaba diciendo que el guardia evitó una fuga masiva. Esto tenía que ser una total fabricación. Ni siquiera los civiles estadounidenses que trabajaban en Fort Knox creían en este relato. Todos sabían que los prisioneros de guerra alemanes iban rutinariamente a trabajar todos los días dentro de la instalación militar, sin necesidad de guardias. Yo mismo lo hacía. Además, ese día se les había ordenado a los prisioneros de guerra ponerse entre las cercas. Esta área normalmente era tierra de nadie. Un alambre de trampa de 12 pulgadas de alto estaba aproximadamente a 8 pies delante de la primera cerca, entre los guardias y nosotros. Este alambre de trampa no podía cruzarse sin permiso de los guardias en la torre. Por ejemplo, cuando un balón de fútbol caía dentro de la zona de la trampa, necesitabas permiso para recuperarlo o corrías el riesgo de ser disparado. Durante las muchas horas que se ordenó a todo el campo estar dentro de esa línea de cercas, algunos prisioneros de guerra evidentemente habían provocado a un guardia. Sin embargo, todavía había una fila de cercas y alambre de púas entre el guardia y los prisioneros de guerra. Las torres de vigilancia tenían ametralladoras apuntando hacia los prisioneros reunidos. Simplemente no tenía sentido para mí que Fierce y Arts pudieran haber hecho algo para merecer ser disparados. 50 años después, aún siento la necesidad de aclarar los hechos. Esos hombres eran mis amigos. Los estadounidenses realizaron los funerales y entierros al día siguiente, bajo las regulaciones de la Convención de Ginebra. Llevábamos nuestros uniformes alemanes. El comandante del campo nos entregó una bandera de guerra alemana para doblar sobre los ataúdes en la capilla del campo y poder volver a doblar en el sitio de la tumba mientras un guardia de honor estadounidense disparaba 3 salvas y tocaba el toque de queda. El capitán estadounidense a cargo claramente no estaba de acuerdo. Para mostrar su desdén por nuestros derechos militares, iba a ser ejecutado. El capitán fumaba un cigarrillo mientras estaba de pie sobre las tumbas durante el deceso de los ataúdes. No podría haber imaginado que visitara las tumbas de Fritz y Arts en Fort Knox 20 años después como un ciudadano estadounidense. Derramé lágrimas por mis amigos mientras los recordaba. Hace unos años, visité sus tumbas nuevamente por invitación del historiador y escritor local Gary Kemp. Cuando Gary me mostró el artículo original del New York Times sobre Ernst y Fritz, creo que finalmente entendí la discrepancia entre el evento real y el informe.
Dado que sus muertes debían ser informadas a la Cruz Roja Internacional, se necesitaba una explicación pública, y la noticia ciertamente llegaría al gobierno alemán. Estados Unidos tenía todas las razones para temer represalias si el incidente no se encubría, ya que muchos prisioneros de guerra estadounidenses estaban detenidos en Alemania. Pero esto es todo retrospectiva. En ese momento estaba angustiado, enojado y confundido. Después de los funerales, volvimos al trabajo, cada vez más vigilantes en todos los lados. Discutimos los tiroteos entre nosotros y concluimos que a menos que el campo se volviera a movilizar para buscar a los mismos nazis, teníamos poco que temer de los guardias estadounidenses, pero aún teníamos mucho de qué preocuparnos por parte de los nazis. De hecho, éramos tan cautelosos que ninguno de los hablantes del inglés en el campo quería ser el prisionero en dar la noticia del New York Times. Cuando Hitler supo que las fuerzas soviéticas se acercaban a él, se casó con su amante, Eva Braun, antes de suicidarse en su búnker bajo la Cancillería del Reich en Berlín. Le dijo a su ayudante que no quería ser capturado. El último acto de Hitler lo marcó como un hombre verdaderamente malvado. Acortó su vida para ser recordado por lo que percibía como el bien que había hecho por Alemania. Se suicidó para no enfrentarse a sus fracasos. En ese momento, me senté en mi litera y sentí como se me rizaba el labio y susurraba tan fuerte como me atrevía. No quería ser capturado. No podía enfrentar el fracaso y nosotros. Pero no solo especulé abiertamente sobre el significado de este evento. Solo podía esperar que la muerte de Hitler llevara la guerra a una rápida conclusión. Aplasté el periódico en una pequeña bola. Lo pisoteé un par de veces y lo tiré a la basura. Finalmente, el 11 de mayo de 1945, llamaron a todo el campo de nuestros detalles de trabajo a una asamblea. El comandante del campo estadounidense anunció: Hitler está muerto y Alemania se ha rendido. Ya no están obligados por el juramento que les hicieron a Hitler. Mantengan la buena disciplina que han mostrado aquí y sigan con el buen trabajo en sus empleos. Validó la verdad de esta noticia impactante y aseguró nuestra seguridad en Fort Knox al mismo tiempo. El comandante continuó explicando que había habido informes de tiroteos y asesinatos por parte de guardias estadounidenses ebrios en algunos de los campos de prisioneros de guerra. Sin embargo, nos aseguró personalmente que estábamos seguros, agregando que el personal de la sede había solicitado nuestro regreso inmediato al trabajo. Todos eran necesarios para mantener el campo funcionando sin problemas, concluyó. Nuestras relaciones dentro del campo con el personal militar estadounidense habían sido armoniosas, y así que volvimos al trabajo como si nada hubiera sucedido. Pero el comandante estadounidense no tocó el tema que anhelábamos escuchar. ¿Cuánto tiempo nos iban a mantener aquí? ¿Cuándo regresábamos a casa? Las preguntas resonaban en todo el campo. La mayoría de prisioneros de guerra sentíamos que, en general, éramos tratados justamente por los estadounidenses. Estados Unidos gobernaba los campos de manera democrática y aprovechaba cada oportunidad para abrirnos los ojos a este nuevo concepto. Nos decían en conferencias que habíamos estado viviendo bajo una dictadura. Nos mostraron una serie de películas de entrenamiento en las que se explicaban los principios democráticos con palabras y ejemplos. La diferencia entre el gobierno alemán que conocíamos y el estadounidense bajo el cual vivíamos era evidente. Para ilustrar el punto, incluso se nos permitía tener nuestro propio boletín en alemán, escrito y mimeografiado por los prisioneros de guerra. El periodo no solo incluía un calendario de eventos y noticias deportivas, sino también poesía, cuentos cortos, artículos técnicos, crucigramas, juegos de palabras e incluso anuncios clasificados. La expresión individual había sido reprimida en los alemanes durante tanto tiempo que llevó un tiempo plasmar nuestras opiniones en papel y enviar artículos. El editor nos animaba constantemente a proporcionarle material. Después de la derrota de Alemania, nos alentaron a creer que sería seguro expresarnos bajo los artículos de la libertad de expresión estadounidense. Aunque nunca había escrito para publicación, aún me molestaba la injusticia de las trágicas muertes de mis amigos, causadas directa e indirectamente por los prisioneros de guerra nazis. Se me ocurrieron ideas. La mayoría de mis pensamientos giraban en torno a un plan para poner a los nazis en su lugar. Finalmente, debían ser identificados
tanto por nuestro bien como por el de los estadounidenses. A los nazis no se les deberían otorgar los privilegios que teníamos, y ciertamente no deberían ser enviados a casa al mismo tiempo que el resto de nosotros. Mi primer y único artículo para el boletín dividía a los nazis en 3 grupos. 1. Aquellos que eran miembros de organizaciones partidarias desde hacía mucho tiempo, que habían ayudado a Hitler a alcanzar el poder. 2. Aquellos que siguieron después de 1933, que se beneficiaron de la membresía en el partido o creían en la causa. 3. Nosotros, que nunca tuvimos la oportunidad de votar debido a nuestra juventud. Las elecciones libres fueron prohibidas después de 1933. En mi dolor por la muerte de mis amigos y mi entusiasmo por ver mi trabajo publicado, perdí de vista el hecho de que la libertad de expresión en América podría no extenderse a la libertad de expresión dentro de un campo de prisioneros de guerra. No pensé en un rebote. No fue hasta que llevé mi artículo a la sede del puesto y comencé a traducirlo al inglés para mis amigos allí. Uno de ellos me dijo que el portavoz del campo alemán les había preguntado por mí. ¡Ay! Mi artículo debe haber tocado una fibra sensible, pensé. El suboficial pertenecía a mi segunda categoría, antes de la rendición de Alemania. Se presentaba ante los prisioneros de guerra como un militante intransigente, leal al Führer. Cuando Hitler se suicidó y Alemania fue derrotada, desechó esas creencias y se presentó ante los estadounidenses como un cooperativo y pacífico ex soldado alemán. Al igual que el resto de nosotros, quería ir a casa. Hacer que me golpearan o mataran no valdría la pena para él, pensé. No en esta fecha tan tardía, dado que ambos estamos encarcelados. ¿Qué puede hacerme realmente? 3 días después de que se distribuyera el boletín, me enteré de la peor manera. Cuando me presenté para el servicio, el sargento me dijo que ya no me necesitaban. El portavoz del campo había logrado influir para sacarme de mi cómodo trabajo en la cocina. Me dijeron que me presentara a los ingenieros del puesto para realizar tareas de construcción de carretera. El sargento también me informó que también me habían expulsado de mi barraca y transferido al campo secundario que podíamos ver en la ladera. De inmediato supe lo que estaba pasando. Esa construcción albergaba a los prisioneros de guerra del eje capturados en Francia y a elementos nazis. Se habían congregado allí casi tan rápidamente como habían llegado. En 2 movimientos rápidos, el portavoz del campo hizo que mi vida se fuera al traste. Me arrancó de la camaradería de mis compañeros del norte de Alemania, la amistad de mis amigables ayudantes de cocina y mi elección de la mejor comida servida en la cocina de oficiales. Ahora me enviaban a dormir en el antiguo campo secundario, poblado por jóvenes de la SS y miembros de la brigada Blasov rusa. Además, una vez más caminaba por una cuerda floja mental, observando cada movimiento que hacía y cada palabra que decía. Mi única esperanza era ponerme en contacto con el oficial de inteligencia estadounidense, donde estaba cuando lo necesitaba, probablemente cenando en mi antiguo lugar de trabajo. Cuando finalmente le contacté y le informé que hablaba un inglés excelente y podría ser más útil en otro lugar, no cambió nada. Sabía que los rusos que llevaban rocas eran antiguos miembros del Ejército Rojo y mucho más duros que yo. Habían sobrevivido a ser tomados prisioneros por las fuerzas alemanas y habían sido maltratados y mal alimentados por ellos. Aprendí de las historias que contaban que uno de sus oficiales era un antiguo soviético, el general Blasov. Después de su captura por el eje, las autoridades alemanas de alto nivel lo persuadieron para que formara un ejército ruso anticomunista bajo el mando alemán. El general Blasov aceptó la propuesta con la estipulación de que la nueva unidad del ejército no se enfrentaría a sus antiguos camaradas en el frente ruso. Así los enviaron a luchar contra los aliados occidentales en Francia. Esta vez los capturaron los estadounidenses. Al final de la guerra, los soviéticos exigieron la devolución de los prisioneros de guerra del Ejército Rojo. Esto seguramente condujo a su muerte o a su condena de por vida a trabajos forzados, aún más duros. Gruñí interiormente ante la idea. Trabajo duro, preparado para más tedio. Me dirigí al departamento de ingenieros para ver dónde me habían asignado. Cuando entré al edificio, le pregunté a alguien por las direcciones en inglés. Fue entonces cuando conocí al Sir Ashley, con una gran sonrisa. Salió saltando de su puerta de oficina abierta para hablar conmigo, asumiendo, como pronto descubrí, que yo era el alemán bilingüe que había solicitado meses antes.
Explicó que el centro de separación necesitaba un intérprete para procesar las licencias de los soldados estadounidenses. ¿Por qué diablos se necesitaría un intérprete alemán para las licencias de los soldados estadounidenses? Esto quedó claro un poco después. «Estás contratado», dijo el señor Ashley. «Puedes empezar ahora mismo». «Gracias, estoy listo», le dije, tratando de no mostrar cuánto alivio sentía. Todavía no entendía cuál era el trabajo, pero estaba dispuesto a darlo todo. Quería asegurarme de que si el señor Ashley descubría alguna vez su error, de todos modos me mantendría. Lo que aprendí rápidamente fue que Fort Knox había establecido un gran centro de separación para los soldados estadounidenses que habían prestado suficiente tiempo en el extranjero para ser dados de baja. Me quedé boquiabierto al ver que los prisioneros de guerra alemanes gestionaban todo el proceso de baja en el ejército estadounidense. Los prisioneros de guerra realizaban pruebas médicas e incluso distribuían las nuevas chaquetas de Eisenhower con el emblema de baja. Por eso se necesitaba un intérprete, un civil de mediana edad muy agudo. El señor H.G. Knoll supervisaba a todos los prisioneros de guerra alemanes que trabajaban en el centro. Resultó ser el mejor jefe que jamás había tenido. El señor Knoll era un hombre alegre y sociable. Como yo era su único empleado que hablaba inglés, tenía conversaciones amistosas conmigo, bromeaba y se reía sobre el funcionamiento del campo. Me dio el nombre en inglés de Henry. Después de unos días me dijo: «Confío en ti, Henry», y me entregó las llaves de su jeep. Quería que supervisara todos los detalles de trabajo en Fort Knox, aunque nunca había conducido un jeep ni siquiera en una carretera real. Acepté las llaves mientras trataba de idear cómo practicar antes de mi primer día como supervisor de detalles de trabajo. Las próximas horas fueron un torbellino para encontrar a un prisionero de guerra alemán que supiera conducir un jeep. Mi red de prisioneros de guerra localizó a Willy, un tipo delgado y nervioso de Letonia. Prometió no contarle a nadie, ya que le pareció graciosa mi artimaña. A la mañana siguiente entramos al depósito de vehículos y recogimos el jeep. Willy lo condujo a un campo fuera de la vista. Cambiamos de lugar durante la próxima hora. Willy gritó instrucciones y se aferró valientemente. «El embrague, tonto. La marcha atrás es hacia arriba, idiota. Para, por amor de Dios». Rechiné las marchas, derribé los árboles y aplané postes, tratando frenéticamente de aprender de cambiar de marcha y retroceder hasta que Willy pensó que ya era lo suficientemente bueno para conducir sin él. Nadie supo nunca que solo tuve una lección, una hora al dejar a Willy en su lugar de trabajo. Me dio un pequeño saludo divertido y una sonrisa torcida mientras me bajaba hacia mi primer puesto, disparando gravilla adelante y atrás. A partir de entonces, el señor Knoll solía trabajar en la oficina mientras yo recogía el jeep del depósito de vehículos y salía a cada puesto. Después de asegurarme de que todos estuvieran ocupados en su tarea, firmaba los partes del trabajo para el señor Knoll. Al darme libertad dentro de la gran reserva militar, me ayudó a sentirme como un ser humano nuevamente. Tenía total libertad dentro del fuerte, aunque el alambre de púas, solo con verlo, me enfermaba. Por otro lado, descubrí cada rincón de Fort Knox, incluyendo el comedor de Women's Army Corps o el cuerpo de mujeres de ejército. La suerte pura me abrió la puerta. El perchero en la oficina del señor Knoll solía tener chaquetas y camisas del ejército abandonadas por el personal del ejército estadounidense. Cuando el clima cambiaba repentinamente, las prendas me resultaban útiles cuando el clima se volvió frío. Además, noté que todos eran mucho más amigables cuando llevaba estas camisas y chaquetas. Incluso las mujeres soldado me saludaban cuando pasaba por su comedor. Esto me animó a entrar e intentar que me sirvieran. No hubo problema. El personal del comedor me trató como a cualquier otro soldado, sin hacer preguntas. La hora del almuerzo se convirtió en la mejor parte de mi día. Podía sentarme, relajarme, comer buena comida y ver pasar a las chicas. El señor Knoll, al ser un civil, siempre llevaba una lonchera de metal negro con un termo a juego en su oficina. Antes de instalarme en el comedor de las mujeres soldado, lo vi comer sándwiches americanos secos hechos de mortadela en pan blanco gomoso. Lo lavó con café tibio. Me dio lástima por él. Como fue tan amable conmigo, decidí compartir mi botín con él. Estaba ansioso por probarlo y se preguntaba por qué nunca se le había ocurrido a él mismo. Sin embargo, cuando lo llevé adentro, nos interrogaron de inmediato y nos echaron. Resulta que no se permitía la entrada de civiles, dado que también descubrieron quién era yo. Fue mi última visita con las mujeres soldado. De camino de regreso al jeep, el señor Knoll me dio una palmada en la espalda y dijo: «Henry, eres un tipo loco».
Al parecer pensaba que toda la escena era hilarante. Supongo que al ser un civil, nunca se preocupaba por todas las reglas y regulaciones del ejército, razón por la cual siempre era tan relajado conmigo. Ahora volvamos a la oficina y compartiremos mi almuerzo. Tiene cambio para un par de barras de chocolate, dijo riendo. Acababa de perder mi único beneficio y él intentaba animarme con una barra de chocolate. Sinceramente nunca olvidé al señor Knoll y todos los favores que hizo por mí. Unos 20 años después, mi esposa Jean y 2 de nuestros hijos buscaron al querido señor Knoll cuando visitamos Fort Knox. En cuanto llegamos a su casa y me vio, exclamó: «Henry, me alegra tanto verte». Había sido un jefe maravilloso, una relación aún más especial porque pudimos superar rápidamente los prejuicios nacionales y seguir adelante con la vida. El señor Knoll me trató como a cualquier otro empleado. Incluso me asignó un escritorio. El anciano conserje, un hombre negro llamado Jimmy, me llamaba Masa. Para mi sorpresa significaba amo. Me preguntaba yo, si es así, no tiene idea de que en casa soy solo una persona común. Todo lo que sabía eran las distinciones raciales y de clase en Alemania. Mi adoctrinamiento racial allí no incluía a los negros. No estaba en absoluto consciente de la magnitud de las divisiones raciales en Estados Unidos en esos días, y estaba curioso sobre cómo eran los hombres de otros colores. Nos habían adoctrinado para inculcar superioridad de la raza nórdica alemana del norte y la raza dinárica alemana del sur. Las verdaderas clasificaciones raciales científicas como negro, mongol y caucásico no se enseñaban, ya que esto habría confundido a la jerarquía nazi. En su lugar, nos instruyeron sobre cómo identificar y considerar a nuestros inferiores, algunos de los cuales también eran caucásicos, eslavos y judíos. Por ejemplo, gitanos y todas las demás razas se clasificaban como inferiores. Los negros nunca se mencionaban, ya que ninguno vivía en territorio controlado por Alemania en ese momento. Aunque mi familia pertenecía a la clase media y era de ascendencia nórdica, no éramos privilegiados y no nos sentíamos superiores. Desde el nacimiento se entendía que ni mi hermana ni yo recibiríamos una educación avanzada. Siempre seríamos de clase media. Para mi asombro, Jimmy limpió el cenicero para mí. De todas las personas, un simple soldado raso y un antiguo enemigo. A Jimmy no parecía importarle. Si esperaba un cambio social, no lo dejó ver. Nuestras vidas como prisioneros de guerra tampoco cambiaron, a pesar de que la guerra había terminado. Lo peor de haber perdido la guerra no fueron nuestras raciones de alimentos reducidas en 1945. Todavía eran mejores de lo que alguna vez tuvimos en el ejército alemán. Fue la falta de cartas. Justo después del final de la guerra, nos dieron una tarjeta con la inscripción: un exmiembro de las Fuerzas Armadas alemanas derrotadas está buscando a sus familiares más cercanos. La negativa a firmar llevaba una prohibición automática de enviar o recibir correo. Los hombres se quedaron parados leyendo y volviendo a leer la tarjeta, tratando de decir qué hacer. «No soy nazi, pero no voy a firmar esto, es un insulto», exclamé. Mirando hacia atrás, veo que aún estaba algo adoctrinado y demasiado impulsivo para mi propio bien. Sí, el chico tiene razón, escuché a algunos de mis amigos decir a mi alrededor. Junto con algunos de mis compañeros rompí mi tarjeta en un gesto de disgusto. No supe nada más sobre el destino de mi madre, padre, hermana o tío durante más de un año. Me preocupaba por mi familia, ya que mi ciudad natal era un importante puerto marítimo con una base naval, base de submarinos, astilleros y la empresa Walter Rockets, que fabricaba motores de cohetes para diversos aviones de combate de la Fuerza Aérea, como el NE-163 Comet Jet. La ciudad había sido bombardeada desde 1939. Sabía, a través de prisioneros de guerra que llegaban de Francia y periódicos estadounidenses, que mi ciudad había sido el blanco reciente de masivos ataques aéreos. ¿Qué encontraría cuando llegara a casa? Alrededor de un año después del incidente de las tarjetas, en la primavera de 1946, los estadounidenses convocaron a una reunión para un anuncio importante. Finalmente escuchamos lo que tanto ansiábamos. «Pueden regresar a casa, muchachos». Corrí de vuelta a mi antiguo barracón riéndonos, cantando, silbando, bailando arriba y abajo, y haciendo música con cualquier cosa que produjera una melodía. Celebramos nuestra liberación, sacamos la última tanda de vino de uva. Esa noche se cantaron todas las viejas canciones de navegación del mar Báltico.
Pronto un barco nos llevaría a casa. Algunos de los prisioneros de guerra entre nosotros no estaban tan jubilosos. Sus estados natales habían sido cedidos a otros países y sus familias eran refugiadas. Uno de ellos era Walter Breikov, originario de Silesia. Su hogar había caído repentinamente bajo el dominio polaco y no podía regresar. Para empeorar las cosas, había pasado muchos meses preocupantes rastreando el paradero de su madre y su hermana, que habían huido como refugiadas. Afortunadamente, la Cruz Roja los encontró. Estaban a salvo en mi ciudad natal. Walter ubicó mi barracón y se convirtió en un buen amigo. Más tarde, lo ayudé a instalarse en Kiel y él me ayudó cuando emigré. Las esperanzas y los sueños de volver a ver a nuestra familia finalmente se estaban haciendo realidad. Empezamos a ahorrar dinero para comprarles regalos. ¿Qué debería comprarle a mi madre que realmente le será útil?, preguntaba a los hombres mayores. Luego nos sumergíamos en largas conversaciones sobre a quién queríamos ver primero, qué haríamos primero e incluso qué historia queríamos contar primero. Y finalmente nos permitimos hablar con voz alta sobre las chicas alemanas. Alguien diría: conozco exactamente el tipo de chica que quiero. Y luego seguiría hablando y hablando sobre una chica que recordaba, su cabello, sus ojos y su figura. Nos están esperando, chicos, dirían los más mayores. No han visto hombres como nosotros desde hace siglos. Las bromas y la emoción continuaban sin cesar. Muchos de nosotros éramos unos niños cuando nos fuimos de casa. Ahora nos sentíamos mayores. En cuanto a mí, cumplí 21 años ese año y me di cuenta de que debería haber aprendido más de mis padres cuando tuve la oportunidad. Mi familia seguirían vivos. Los recuerdos de ellos me dieron esperanza, optimismo y la voluntad de sobrevivir. Estaba seguro de que estaban vivos. Había rezado fervientemente por su supervivencia. El señor Null casi había sido una figura paterna para mí y al señor Ashley le gustaba mi trabajo, pero tenía que volver a casa para ayudar a mis padres, a mi tío Annie y a mi hermana Erika. Por suerte, estaba en el primer grupo en partir. Sin embargo, un día, el señor Ashley, con una expresión preocupada, me apartó. «Henry, no tienes que irte de inmediato si no quieres. Eres un buen hombre, te necesitamos aquí. Sabes que no tenemos suficientes intérpretes». «Señor Ashley», le dije, «no puedo esperar más. No puede ser lo suficientemente pronto para mí». Le dije lo mismo al señor Nord. Eso puso fin al asunto. Un edicto que se implementó de inmediato fue a la asistencia obligatoria a películas documentales aliadas sobre las atrocidades nazis en los campos de concentración en Polonia. Los aliados querían asegurarse de que cada soldado alemán supiera exactamente lo que sucedió durante el régimen de Hitler. Las reacciones a las películas fueron variadas. Al cerrar este cautivador viaje por los recuerdos de la Segunda Guerra Mundial, recordamos que estas narrativas no solo son relatos pasados, sino lecciones atemporales del coraje y la resiliencia. Pero antes de terminar, te invito a que te dejes tu me gusta y te suscribas activando las notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras increíbles historias. Al explorar estos testimonios, celebramos la humanidad que prevalece incluso en tiempos oscuros. Que estas historias nos inspiren a valorar la libertad y a nunca olvidar el legado de aquellos que dieron todo por un mejor mañana. Hasta la próxima aventura en la historia.